van a recordar que la parte superior es angosta, la parte inferior es ancha, está cubierto por el diafragma, y entonces las partes más importantes del ósea del tórax van a ser los arcos costales, las 12 costillas de cada lado, ¿verdad? 12 costillas que están articuladas a la columna vertebral, a la parte posterior del tórax, lo que corresponde a la columna torácica, y por la parte anterior vamos a tener el esternón. Okay. Es importante recordar que primero las vértebras torácicas son diferentes a las vértebras cervicales y a las vértebras lumbares, más que todo porque tienen carillas que van a articular a las costillas, por eso se llaman carillas costales. Y en la parte anterior, entonces, esas costillas van a llegar al esternón, pero no se articulan directamente con el esternón. Si ustedes se fijan ayer, la costilla no llega al esternón, sino es a través de esto, que es el cartílago costal. En las jóvenes, en los niños, esos cartílagos costales son muy blanditos, muy suaves, pero en el adulto, en el viejo, estos cartílagos se convierten en huesos, se osifican, se hacen duros. Por eso durante una resucitación cardiopulmonar debemos tener cuidado de hacer la compresión, porque vamos a producir fracturas en esta zona, sobre todo si tenemos que hacer una compresión. Y muchas veces las compresiones en una situación de paro cardíaco, el esternón prácticamente casi toca la columna vertebral cuando se hace la presión sobre el tórax. Es posible que podamos comprimir el esternón casi hacia la columna para poder hacer la maniobra adecuada con el corazón. El corazón está directamente detrás del esternón. El corazón no está en el lado izquierdo, como muchas veces pensamos que tenemos un corazón de izquierdo, ¿verdad? El corazón está aquí metido en medio detrás del esternón, ahí se encuentra el corazón. Y entonces, al hacer una maniobra, pues lo que se hace es que el esternón se comprime el corazón. Bien, entonces, ahí estamos viendo el estrecho superior que les comentaba, dado principalmente por la primera vértebra dorsal, por la primera costilla, y por lo que sería el mango del esternón, el manubrio del esternón. Eso forma el estrecho superior del tórax. Después de eso vamos a tener entonces los arcos costales, costillas verdaderas, la primera a la 8 se llaman costillas verdaderas, y se llaman verdaderas porque van desde la vértebra hasta el esternón, o sea, hasta el cartílago costal del esternón. Ustedes están viendo la primera costilla, la segunda costilla tienen un cartílago costal que se va a caer al esternón. Esas son las llamadas vértebras, costillas verdaderas. Y tienen todas las características, como vamos a ver también, que son costillas que van desde la parte posterior hacia la parte anterior, ¿verdad? Y entonces luego encontramos unas costillas falsas, se llaman costillas falsas. No son falsas en realidad, pero tienen la característica de que un cartílago, o sea, que en cada costilla puede ser que se una por un solo cartílago. Hacia el esternón, ustedes están viendo aquí la costilla que estábamos viendo, la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. Luego viene generalmente desde la octava hacia abajo. Estamos viendo un poquito más hacia arriba, pero desde la octava hacia abajo se encuentran las costillas falsas, o sea, las que vienen desde la octava a la novena y la décima son costillas que tienen un solo cartílago que va hacia el esternón. Y más abajo, si nosotros vemos más abajo, hay dos costillas que no tienen, ya no lo veo aquí, pero no tienen cartílago, que adelante están sueltas, por eso se llaman costillas flotantes. Tenemos la costilla 12, la 11 y la 12 son costillas flotantes que no tienen un cartílago que los vaya a unir hacia el esternón. ¿Okay? Esas son las costillas, entonces 3 tipos de costillas verdaderas, las costillas falsas y las costillas flotantes. Recuerden que se unen por los cartílagos costales, ¿correcto? Aparte de hay algunas características especiales.
se dice que la primera costilla y la segunda costilla son costillas especiales, pero son costillas que tienen algo más de las demás. Y son, por ejemplo, en la primera costilla hay un tubérculo en esta parte, la primera costilla, que se llama el tubérculo del escaleno, porque ahí se inserta un músculo especial, es el escaleno anterior del cuello, ahí se va a insertar y produce una protrusión. Ahora, ¿por qué es importante a veces recordar? Se llama el tubérculo del isfranco, el tubérculo del escaleno. ¿Por qué es importante recordar algunos detalles, como por ejemplo el tubérculo escaleno? ¿Qué importancia tiene si hay tantas protrusiones en los huesos? Para poner un catéter central, para colocar un catéter yugular, necesito encontrar el escaleno, necesito saber dónde está el escaleno. Para eso toco la primera costilla y ahí voy a saber dónde se encuentra el escaleno, para tener un punto de referencia, dónde voy a poner mi aguja o dónde voy a poner el catéter. Entonces, por ejemplo, la primera tiene el tubérculo del isfranco. La segunda también tiene una protrusión para la extensión del escaleno medio. El escaleno anterior y el escaleno medio se insertan en esas costillas. Otro detalle importante, la arteria subclavia y la vena subclavia pasan por debajo de la primera costilla. ¿Correcto? Son detalles que tenemos que ver, por eso se llaman costillas especiales, costillas que tienen ciertos detalles que la demás no tiene. Bien, el esternón, el hueso de la parte anterior, estamos viendo el esternón con sus tres porciones. Uno es el mango, la cabeza del esternón, otro es el cuerpo, ahí está el cuerpo del esternón, y otro es la parte inferior, que es el apéndice sifoide. ¿Sí? Están viendo lo que es el apéndice sifoide. Y entonces, este esternón tiene la característica que el cuerpo va a permitir la inserción de la clavícula. Es una de las articulaciones más fuertes que hay en el cuerpo. Fuerte. Se mueve poco, pero es muy importante porque es la única articulación que une el miembro superior con el tórax. Es la única. No tenemos otra articulación en el tórax que une al miembro superior. Ustedes ven la fuerza que hay en el miembro superior para poder trepar y para poder levantar, entonces la única articulación que va del miembro superior al esternón es esta articulación, que es la esternoclavicular. ¿Okay? Vamos a ver las características. A las personas que les tocó el grupo 1, aparte de decirme que hay dos tipos de articulación, el esternoclavicular, las esternocostales, me dicen cuáles son las características de esa articulación. Sabemos que hay articulaciones sinoviales, hay articulaciones que no tienen una cápsula articular. Van a revisar qué tipo de articulación tenemos en esa articulación costosternal. Digo, clavículo esternal. Bien, la otra cosa es este ángulo del esternón que estamos viendo aquí, lo que va entre lo que es el cuerpo y lo que es el manubrio. Es importante. Este ángulo esternal nos dice, si nosotros vemos el plano horizontal, nos dice exactamente dónde está la cuarta vértebra torácica. Y nosotros pasamos una línea, cuarta vértebra torácica, y va a ser la que divide el mediastino superior del mediastino inferior. Si yo quiero hacer, por ejemplo, una timectomía y me meto al mediastino superior, necesito saber cuál es el límite del mediastino superior para saber dónde está el timo. Este ángulo me dice exactamente dónde está el mediastino superior. ¿Okay? Así que ángulo de external es importante también. Luego, en esta foto ustedes están viendo lo que es la horquilla external. Esa horquilla external es el punto del manubrio. También es importante. Si voy a hacer una punción subclavia, por ejemplo, quiero hacer una punción subclavia, voy a pasar un catéter. Y entonces, para poder hacer la punción subclavia, toco lo que es el manubrio del esternón, toco la horquilla external, pongo mi dedo en la clavícula y el punto entre la unión, divido la clavícula en tres partes, la unión interna con el manubrio allí,
En ese punto yo puedo pasar un catéter debajo y estoy seguro que voy a encontrar la vena subclavia. La voy a encontrar porque tengo un punto de referencia que es el manubrio, el esternón y la clavícula, y en ese punto, exactamente en ese punto, yo puedo pasar un catéter y voy a encontrar la vena subclavia. Ahora que veamos vasos, podemos mostrar dónde está exactamente la vena subclavia. ¿Okay? Entonces, recordar lo que es la horquilla esternal. Bien, entonces estamos viendo lo que es las costillas. No sé si podemos ver un poquito más allá, las costillas flotantes. Quería mostrar las flotantes, pero no lo muestran en esta disección que hicieron. Miren, el apéndice sifoides. El apéndice sifoides es un apéndice, es una protrusión de lo que es el esternón, está suelta. Hay que tener cuidado cuando uno hace cuando se hace una resucitación cardiopulmonar, de no poner la mano en lo que es la apéndice sifoides, sino sobre el puerto esternal para no producir daño. El hígado se encuentra inmediatamente debajo de esa apéndice sifoides. Ahí está el hígado. Y entonces personas que tienen a veces problemas con el hígado, son cirróticos, son las personas que pueden caer en este tipo de problemas. Al hacer una presión en la parte baja, vamos a dañar el hígado, vamos a producir una lesión hepática, porque esta punta va directamente sobre lo que es donde está el hígado. ¿Sí? Así que tener cuidado con lo que es el apéndice sifoides. Bien, esto lo vamos a ver en la siguiente clase, pero es importante ver que el tórax está cubierto, esas costillas están cubiertas por músculos. Todos esos músculos son músculos intrínsecos, se originan y se insertan en el tórax, no van fuera como lo vamos a ver, por ejemplo, el pectoral mayor, el pectoral menor, o el serrato, o cualquiera de los otros que se van hacia otra parte. Estos están metidos entre las costillas. Pues vamos a ver luego los músculos intercostales, cómo están puestos en capas cada uno de ellos. Pero lo interesante de este esquema es que las costillas, al insertarse en el esternón a través del cartílago, tienen una membrana allí, una membrana que es la membrana intercostal anterior, importante para recordar que la fijación de las costillas está dada también no solamente por la articulación a través de los cartílagos, sino también por las membranas intercostales. ¿Okay? Voy a ir un poquito más abajo a ver si ahí está, aquí me va a ayudar a ver. Miren, en esta parte ahí están las costillas flotantes. Si ustedes se fijaron, la octava, la novena y la décima iban a través de este cartílago que los dirigía hacia el esternón, pero la novena, la onceava y la doceava costilla están sueltas, están libres, son costillas entonces que no tienen una articulación con el esternón. El diafragma se inserta en todas estas costillas. Por delante vamos a tener la inserción del músculo diafragma, que va a dividir la cavidad torácica del abdominal en todas las costillas, cerrando completamente. Deja unos orificios para el paso de ciertos elementos. Atrás la aorta, adelante el esófago, hacia el lado derecho la vena cava inferior. Son orificios que deja para el paso de elementos, pero por lo demás está completamente cerrado. Probablemente ustedes en embriología, no sé si llevaron ya embrio, Sí. pero bien, entonces cómo se formaron y cómo es que se formó la cavidad torácica y la cavidad abdominal. ¿Okay? Entonces, ahí está el estrecho superior. Y les decía, el estrecho superior es importante porque a pesar de que no hay algo que lo detenga, pues en ocasiones hay situaciones de que puede apretar o puede comprimir los elementos que pasan del cuello hacia el tórax, formando el síndrome del estrecho superior del tórax. Aquí hay algo que no viene en esta disección, que es un canal óseo que va desde el cuello hacia el miembro superior. ¿Se acuerdan de ese canal óseo? ¿Quién tiene la idea de cómo? Ustedes ya estudiaron miembro superior.
¿verdad? ¿Sí estudiaron el plexo braquial? Sí. Sí, ok. Entonces, el plexo braquial y los vasos pasan del cuello hacia el tórax, hacia la axila a través de un canal óseo en la parte superior del tórax. ¿Cuáles son los elementos de ese canal óseo? ¿Quién se acuerda? ¿Cuáles son los elementos de un canal óseo que se encuentra entre lo que es el cuello y la axila? La axila se encuentra en esta zona, ¿verdad? Ahí se encuentra en esta zona. Todos los elementos del cuello pasan a través de ese canal óseo hacia el miembro superior, hacia la axila. ¿Es un triángulo? Ok, dime. ¿No un triángulo? Es un triángulo, sí. ¿Cuáles son los elementos de ese triángulo? La axila, ¿verdad? ¿La qué? Pues la axila. Sí, pero la axila. La axila es un... Ustedes saben que la axila es una pirámide de cuatro paredes. Cuatro paredes, ¿verdad? La pared interna formada por la caja torácica. Ajá. ¿Está hablando de nervios venas, lo que pasa? Sí, los nervios, bueno, el plexo braquial pasa a través de eso. Ya una vez que tengamos las ramas del plexo braquial, el axilar se encuentra en la axila, pero antes de que se forme el axilar, antes de que se forme, se forme el nervio mediano, antes de que se formen las terminaciones del plexo braquial, hay un canal en esta zona, un canal, se lo voy a mostrar, creo que a veces es mejor mostrarlo para que lo vean. Hay un canal, ¿cómo se llama? ¿Qué está formando el canal? Y lo vamos a hacer en esta forma. El grupo que sepa cuál es el canal tiene un punto extra por presentación en la clase. ¿Cuál es el canal? A mí me gusta mucho lo de puntos extras. ¿No saben cuántos han pasado por un punto extra? ¿Sería el ápice de la axila? El lápice de la axila, sí. ¿Qué está formando el lápice de la axila? El canal cérvico-axilar. El canal. Cérvico-axilar. Ok, ¿qué elementos forma ese canal cérvico-axilar? La primera costilla, la clavícula y el borde superior del escápulo. Ah, ok, perfecto. ¿Qué grupo eres? El 1. Uno, ok. Carlos, te vas anotando puntos extras, por favor. Ok, grupo 1. Bien, entonces, la primera costilla, borde de la escápula y, ¿cuál más? Y la clavícula. ¿Y cómo se llama ese canal? Cérvico-axilar. El canal cérvico-axilar. ¿Qué pasa a través del canal cérvico-axilar? Tercera porción de la arteria subclavia. ¿La qué? La tercera porción de la arteria subclavia. La tercera porción de la arteria axilar. ¿Sí? No, subclavia. ¿La qué? La Bueno. arteria subclavia. Y ya luego te pasas a la axilar. ¿Cuándo se llama subclavia y cuándo se llama axilar? ¿O es la misma arteria? Axilar es cuando pasa ya el escaleno anterior. Esa es la tercera porción. Y ya luego cuando entra, pues ya. Bueno, dime el límite. O sea, damos la subclavia. Está bien, subclavia. Y de la subclavia, ¿desde qué punto decimos que es axilar? ¿Cuántas ramas, cuántas partes tiene el axilar? Tres ramas. Son tres partes. Muy bien. ¿Cuáles son? Pues en la imagen venía así un pedacito y había un músculo que separaba las huesos. ¿Cuál es el Es músculo? ¿Cuál es el músculo que divide la arteria axilar en tres partes? Creo que el escaleno no. El escaleno. El escaleno es para la subclavia. La subclavia es la que está dividida la subclavia en tres porciones. Primera y segunda y tercera porción. Ok, dime tú. Es el pectoral menor, es hasta el borde superior del pectoral menor, es la primera porción de la axilar. Cuando pasa por debajo es la segunda porción y una vez que la pasa, Perfecto. Ok, punto para ellos también. ¿Qué grupo? igual el grupo 1. Va, muy bien. Va, grupo 1. Entonces son tres porciones. Es el pectoral menor, ¿verdad? Que pone las tres porciones. Ok, ¿qué más entonces pasa pero cuando hablamos de axilar, ya se metió al triángulo, ¿verdad? A ese triángulo que está formado por tres huesos, como dijo tu compañera, la escápula, la clavícula y la primera costilla deja un espacio triangular óseo por donde pasan los elementos. Está la arteria,
y está pasando, ¿qué más pasa por ahí? Los nervios, Plexo braquial. Una sola parte del plexo braquial o todo el plexo braquial. ¿Quién me dice? ¿Todo o uno? ¿O una parte? Una parte, porque en la primera parte entre los escaleros pasa todo el plexo braquial completo. Ya después de las ramificaciones es cuando pasa solamente. O sea, ¿te acuerdas que el plexo braquial se formaba? Primero teníamos los troncos principales que están arriba, entre el escaleno anterior y el escaleno medio, ahí están los tres troncos. Sí. Y de los tres troncos, ¿qué es la segunda parte de los troncos? Primero son los troncos principales, ¿verdad? Okay. C5, C6, C7, C8, T1. Ok, y luego, ¿qué es lo que pasa a través del canal? ¿Qué sigue después de esos tres troncos? ¿Se acuerdan qué es lo que sigue? Dime. Sí, ¿qué es lo que sigue? Bueno, los órganos el pectoral lateral, Pero sí, yo sé, del pectoral lateral, ¿a quién pertenece? bueno, A ver, dime. Es lo que quiero que me orientes con eso. Y quiero saber qué pasa a través de ese canal. Están los tres troncos ahí arriba. Okay. Tengo C5, C6, C7, C8 y T1, ¿verdad? Ok, C5 y C6 me forman un tronco, C7 me forma el otro tronco, C8 y T1 me forman el otro tronco. Y ahí están los tres troncos del plexo braquial. ¿Cierto? el superior, medio e inferior. ¿Ah? El superior, medio e inferior. Ok, y son los troncos. ¿Qué pasa con esos troncos? Se convierten en fascículos. se juntan en el nervio ¿Se subclavio. convierten en qué? Fascículos. Ok, entonces tengo, este de aquí se divide en uno anterior y uno posterior. Este de aquí se divide en uno anterior y uno posterior, ¿verdad? Este de aquí se divide en uno anterior y uno posterior, ¿cierto? Sí. Hasta ahí estamos. Ok, estos están en el escaleno. Detrás de la clavícula yo tengo esta parte, detrás de la clavícula. ¿Y luego qué pasa? Todos los de arriba, este de aquí y este de aquí se juntan y forman ¿qué? El fascículo lateral. Ok. Este de aquí, el anterior de aquí forma el fascículo. Fascículo medio. ¿Ah? Ah, El medio. posterior. El medio. Ok. Todos los posteriores, posterior de este y posterior de este forman el fascículo posterior. ¿Correcto? Hasta ahí estamos. Esta porción de la división de los fascículos, de la división. Al revés. ¿Cómo que al revés? ¿Qué es? El mediano y luego posterior. O sea, posterior y luego mediano. Fascículo lateral, Esto posterior. lo estamos viendo en tercera dimensión. Esto está adelante y esto está atrás de los dos. O sea, yo lo puedo dibujar aquí, pero no me cabe. Pero estoy diciendo ok. que estos tres, no, o sea, ponlo donde tú quieras. O sea, pero esto está para atrás. Y si lo vemos a la inserción, tiene razón su compañero, esto está atrás, pero esto está atrás. Estos dos están adelante en la parte anterior. ¿Cierto? Sí. Ok. Y luego, fascículo lateral, nervio principal del fascículo lateral. Va a ser músculo cutáneo. El nervio músculo cutáneo. El Ok, nervio músculo cutáneo. el Fascículo nervio mediano cutáneo. también. Y luego, interesante es Parte cada una de estas terminaciones. Este da tres ramas, este da 5 ramas y este da 5 ramas. 3, 5, 5, ¿verdad? Y entonces, este de aquí, que está en la axila, me dijo el nervio músculo cutáneo. Muy bien. ¿Cuáles son las otras dos que salen de aquí? Hay dos. El mediano. Mediano y el pectoral. Uno es la rama lateral del mediano, rama lateral, porque solamente es una rama lateral del mediano. Todavía no se formó el mediano ahí. Y luego está el músculo, el nervio ¿qué?
El pectoral lateral. Perfecto. Pectoral lateral. Ok. Del fascículo mediano. ¿Cuál es el principal del mediano? El cubital. Ok, el nervio cubital. Y luego una parte del Y luego entonces la rama medial del mediano. Rama medial del mediano. Y entonces aquí se formó el nervio mediano. Perfecto. Bien, me faltan dos aquí. Ya me diste dos. Faltan dos más. Faltan tres más. Axilar y radial. ¿Falta qué? Radial y axilar. No, estoy hablando del fascículo medial. El medial del brazo y medial del antebrazo. Ok, el nervio cutáneo medial del brazo, el nervio cutáneo medial del antebrazo, me falta uno. Son 5. El pectoral medial. Ok, pectoral medial. Entonces tengo los dos cutáneos mediales, antebrazo y antebrazo, el pectoral medial, tenemos el nervio cubital y la rama medial del medial. Ok, vamos al posterior. Axilar. Entonces, nervios principales del posterior son el axilar. Ok, el axilar que se va hacia atrás en la axila y el principal del otro es el nervio radial. Entonces tenemos el radial, tenemos el axilar. Me faltan tres más aquí. Son 5. ¿El qué? El subescapular superior, el subescapular inferior, ¿y cuál es el otro? El tóraco dorsal. Yo escuché tóraco braquial, pero tóraco dorsal. Muy bien. El tóraco dorsal, que es el principal nervio del músculo dorsal ancho, ¿verdad? Ok, ya tenemos. Esta parte está en la axila. Esto está en la axila. Esta parte está detrás de la clavícula. Esta parte está, como decía su compañero, en lo que es los escalenos, entre el escaleno anterior y el escaleno medio. ¿Okay? Ahora, es importante lo que su compañero decía, fíjese que no puedo dejar de lado lo que se dice, dice que está equivocado esto porque el dibujo que viene en el libro pone esto aquí en la mitad, pero es por la posición en la que nosotros estamos viendo. Si nosotros observamos una disección de lo que es el peso braquial, te van a dar cuenta que está en relación alrededor de lo que es la arteria radial. Es lateral a la radial, medial a la arteria radial, posterior a la arteria radial. Por eso se llama fascículo lateral, fascículo medial, fascículo posterior, porque la radial está metida en medio, la arteria axilar está metida en medio y los troncos van a estar de acuerdo a lo que es la arteria radial. Pero bueno, salimos un poquito del tema. Veamos entonces, lo importante es que todos estos pasan a través de una estructura que es el canal cérvico axilar, como decía la compañera, cérvico axilar formado por tres elementos, lo que es la clavícula, lo que es la escápula y lo que es la primera costilla. ¿Okay? Acuérdense de ese detalle. Bien, sigamos entonces. ¿Qué más me falta de lo que habíamos visto en la lista que les di? ¿Qué más falta? De las preguntas. ¿Qué más hemos visto ahí? Ok. Costillas en cada parte de la costilla. La costilla también tiene una cabeza, ¿verdad? Tiene un cuello, que es lo que se conoce como el cuello de la costilla. Tiene el arco, la costilla es el cuerpo de la costilla y las articulaciones que tienen que ir con el tórax. Importante recordar que la costilla tiene una cabeza pegada a la vértebra, tiene un cuello, que esa es la parte donde fácilmente se rompe durante un traumatismo, tiene el cuerpo de la costilla y la parte anterior que se va a fijar a través de lo que es un cartílago costal hacia el esternón. Atrás se inserta directamente en el hueso, adelante se inserta a través de un cartílago costal. Ahí está la cabeza, el cuello. Hablan del tubérculo de la costilla también para la inserción de los músculos intercostales. Interesante es ver que los músculos intercostales no llegan completamente hacia la parte, no cubren completamente el espacio intercostal.
vamos a ver que los músculos intercostales terminan aproximadamente a 1 centímetro de la parte posterior y adelante terminan donde está el cartílago costal. Estamos viendo una costilla, las características de la costilla. Okay, ¿cuál es la mejor forma de estudiar, las costillas? La mejor forma la vamos a ver en una radiografía de tórax. ¿Okay? Esa es la mejor forma de ver las... Vamos a ver algunas placas. Una placa de tórax. En una placa de tórax nosotros podemos observar los arcos costales dependiendo de cómo está la placa de tórax. Si yo pido al paciente una placa de PA de tórax, PA significa posterior anterior. Y si lo pongo posterior anterior, la parte anterior va a estar pegada a la placa, la parte posterior va a estar más alejado de la placa. Entonces, en una posterior anterior, generalmente lo que yo estoy mirando es la parte media, que es lo que me interesa, que sería el mediastino. La parte central del tórax es el mediastino, todo lo que está metido en la parte central es el mediastino. Me acuerdo unas veces, en unos años anteriores, en algún examen profesional, a un compañero le preguntamos, enséñame el mediastino, le puso una placa de tórax y se puso pálido porque no pensaba que íbamos a trabajar o hablar de mediastino en una placa de tórax. La parte central es el mediastino, todo lo que se encuentra allí. Mediastino superior habíamos dicho que lo que es el mandíbula del esternón, ahí encontramos el mediastino superior. Todo lo de aquí abajo es mediastino inferior, dividido en 3 partes, anterior, medio y posterior, pero es el mediastino inferior. Todo esto es el mediastino, todo lo demás son las cavidades pleurales, pero con la caja torácica. Y aquí podemos observar nosotros los arcos costales. Recuerda que para poder observar los arcos costales necesitamos seguir, ahí está la parte anterior la parte posterior de la costilla y va hacia la parte anterior, ahí están las costillas. Si queremos identificar una fractura, es fácil tomar la costilla y seguirla para ver si no hay algún dato de fractura en alguna de las costillas, ¿verdad? Entonces, una parte fácil de identificar es a través de una placa de tórax. ¿Qué más vemos en una? Les decía, en una posterior anterior vemos más que todo el mediastino y los campos pulmonares. Pero si yo quiero ver el tórax óseo, le pido al paciente al revés, una placa antero-posterior. En un antero-posterior, podemos ver más fácil los arcos costales. ¿Sí? Pero no se van a ver los cartílagos, ¿verdad? ¿Cómo? Los cartílagos no se van a ver. Los cartílagos, bueno, en una persona adulta sí los ves. O sea, cuando está osificado sí se ven los cartílagos costales osificados. Ve una placa de una persona grande, ahí lo vas a ver. Tomen una placa de mí y lo van a ver. O sea, estoy bien duro todavía. Ok, entonces, probablemente, mira, aquí no se observan los cartílagos costales, pero se ven. Es posible que se puedan ver cuando está osificado. Ok, entonces en una placa de estas, por ejemplo, se pueden ver las vértebras torácicas. Como dice aquí, los clubes de esa en forma borrosa. Esto es una placa PA de tórax. Y en una PA de tórax, o sea, se ve solamente las primeras costillas. Ustedes están, las primeras vértebras. Hasta ahí van a ver las vértebras. Entonces, podemos identificar costillas, es necesario identificar las clavículas. ¿Dónde están las escápulas ahí? ¿Quién me dice? ¿Dónde ven una escápula? A los lados. ¿Por qué están a los lados?
Porque son atrás del... Como si es una placa pea de toras, ¿cómo le pido al paciente para que porque si yo me paro así, las escápulas van a estar metidas en el campo torácico? ¿Por qué no se ven ahí? ¿Cómo debo ponerlo? Compañero, está, si voy a poner así, si a alguno le tomaron una placa, se abraza de la placa que se va a tomar para sacar las escápulas. Ciertamente, entonces las escápulas están metidas en esta posición porque se han movido, se han sacado del campo, del campo torácico. ¿Okay? Bien, entonces ahí estamos viendo ¿esto es una placa PEA o AP? ¿Quién me dice? Pea. ¿Postura anterior? No. No, Ya por la B. ¿Cómo puedo identificar si es postura anterior o anterior? Generalmente en una postura anterior las escápulas están fuera, ciertamente, pero hay otro detalle. Corazón. O sea, ya se ve ¿Cómo ven toda la columna? Vertebral, ajá. La columna vertebral, estoy más cerca, o sea, puedo ver más las vértebras en una antero-posterior que en una postero-anterior, ¿ok? Bien. Entonces, ¿cuál es este? O sea, para ver las costillas se necesita ver una antero-posterior. Bien. Ahora, el esternón no se mira en una placa antero-posterior o posterior, se mira en una lateral, ¿verdad? Si yo quiero saber si hubo una fractura, vamos a suponer que hay un accidente automovilístico, el paciente se pegó contra el volante y probablemente estamos sospechando una fractura de esternón. Te voy a pedir una placa lateral, ¿verdad? Voy a pedir una placa lateral de todas, que esa es dice cuando se ve su totalidad de una posición lateral de todas. ¿Okay? Y las clavículas también son puntos de referencia importantes ahora que ustedes vean, estudien lo que es radiología. Es importante para ver si está centrado el tórax, si estamos en una posición, posición adecuada. Estamos viendo lo que comentamos, se ponen los hombros hacia los lados y entonces podemos observar entonces las escápulas hacia fuera del campo operatorio. Y otro punto importante cuando uno mira una placa es ver el estrecho inferior del tórax. Recuerden que el estrecho inferior del tórax está cubierto por el diafragma y entonces aquí estamos viendo nosotros los diafragmas, ¿verdad? Ahí está la porción derecha del diafragma, la porción izquierda del diafragma. ¿Cómo sé que es de la derecha y la izquierda? Por la inclinación del corazón. Pero ¿qué tal si me pusieron la placa al revés? ¿Cómo? O sea, porque puede ser que agarren y me pongan la placa al revés. ¿Cómo sé que esto es izquierdo y cómo sé que esto es derecho? Porque el corazón está en la mitad. La elevación del diafragma por el hígado. ¿Por el qué? Hígado. El hígado. En este caso está casi a nivel. Generalmente el derecho está más alto que el izquierdo, como comenta, por el hígado, va elevando. ¿Qué otra cosa más me orienta para saber que es el izquierdo? Las clavículas, ajá. ¿La qué? Las clavículas. Las clavículas, pero probablemente las clavículas están, o sea, tiene que estar centrada la clavícula ahí para poder esto, pero ¿qué más me dice que este es el lado izquierdo y el lado derecho? Porque aquí el corazón aparentemente tiene casi, estamos observando el borde derecho, el corazón, el borde izquierdo, el corazón, pero ¿qué más me dice que es el lado izquierdo? No se ve, no se aprecia completamente la columna vertebral. La columna, sí, y les voy a mostrar luego placas donde está la columna, donde hay escoliosis. ¿Qué más en la placa me dice? Dime. ¿El qué? Postura anterior, sí es posible que va a cambiar el tamaño del corazón con una postura anterior, pero hay algo allí de todas las placas, algo que me dice que es derecha o izquierda. ¿Qué? ¿La curvatura de qué? La curvatura de las costillas. No, porque no puedo definir si es derecho o izquierdo por las costillas. Los ángulos de los pulmones. ¿Qué? Los ángulos de los pulmones.
se está refiriendo a los senos diafragmáticos o ortofrénicos, no, casi los dos son los mismos. Que tiene esa placa que me dice que es derecho e izquierdo. ¿Qué más le mira? Lo blanco que veo que no, porque de este lado está más blanco y acá como que hay un espacio más. Enséñamelo, vente, enséñamelo. Por ejemplo, noto que aquí está blanco, Ajá. pero acá noto que sí sobresale. Perfecto, y otra vez ponte también del grupo 1. ¿No? ¿Qué grupo eres? Soy irregular. Pero de todas formas tienes que estar en algún grupo. Perdón. Él lo dice por el punto. Pues al sí, 10, grupo entonces ocho. va al 10. Muy bien, ponme punto en el 10. No, soy Muy el bien. grupo 8. Ah, estás en el grupo, bueno, ponte el grupo ahí. El ojo es importante. Somos médicos, los ojos es importante y tenemos que fijarnos en detalles. Dime, ¿Podría explicarnos por qué te voy a decir por qué. Por el Esto de aquí es el aire del estómago. Es el aire del estómago y el estómago se encuentra en el lado izquierdo. Este es el aire y siempre voy a mirar que haya aire allí. Y voy a decir, ok, si yo encuentro aire en este lado, si encuentro aire aquí y aire aquí, estoy hablando de lo que sería un síndrome de Chilaiditi. O puede ser un síndrome de Chilaiditi que es un trastorno anatómico raro en donde el intestino grueso se mete entre el hígado y el diafragma. O se perforó una víscera hueca, se perforó el duodeno, se perforó el yeyuno, o tengo un divertículo perforado y voy a tener aire debajo del diafragma. Y entonces, en ese caso es un problema patológico. Un detalle que quiero que siempre estemos conscientes es de que nosotros desde ahorita vamos a aprender a buscar la parte normal. Lo patológico lo vamos a ver durante la carrera, no importa, pero lo más importante de un médico es que sepa cuál es lo normal. Si yo sé que hay algo anormal, digo, no, yo lo vi que eso no es normal. Ya tienen un diagnóstico, ya caminaron, ya hicieron algo. Y probablemente lo más importante es saber que no fue lo más por escribir. No sé dónde estaba la placa que estábamos viendo. Aquí está. Yo voy a tener que acostumbrarme con la pantalla esta. Pero bueno, entonces, este es aire. Eso decía su compañero, vio algo raro, pues es aire en el estómago. Entonces, el diafragma está del lado derecho e izquierdo. Este es el diafragma izquierdo. Generalmente, como decía uno de sus compañeros, esto está más alto por el hígado. Generalmente son 2 espacios intercostales más altos que en el lado derecho. ¿Ok? Así que al mirar las placas siempre vean, esto de aquí es aire en el estómago. Es el lado izquierdo. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? De las preguntas que tienen, ¿qué les falta? A ver, miren sus preguntas, acaban de pasarle. ¿Cuáles son las preguntas que les di para hoy? Fíjense. De esas preguntas tienen algo especial.